En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la misa por venita, y para participar dignamente de estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos, escucha con bondad nuestras súplicas para que se vean siempre colmados de tus dones los que tienen sed de las promesas de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron a Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. A diferencia de ciertas cosas que cuando se dan o se comparten se pierden o se van haciendo cada vez más pequeñas, por ejemplo, tú tienes una cantidad de dinero o
o un alimento y quieres repartir, pues en la medida en que vas repartiendo, pues se va perdiendo, se va diluyendo, se va haciendo cada vez más pequeño. Pues a diferencia de eso, la palabra de Dios, en la medida en que se comparte, no se hace más pequeña, sino que crece. Dice el libro de los Hechos que la palabra en aquellos días iba creciendo y se multiplicaba. Es bonita la extensión de la palabra de Dios. Ojalá conociéramos y viviéramos tanto de la palabra de Dios, ya no solo escrita sobre todo, pero también en la tradición oral de la Iglesia, para poder transmitirla y que vaya creciendo y se vaya multiplicando. La primera vez que yo viajé a Italia por carretera, en autobús, una peregrinación que hicimos, me llamó la atención que en un determinado momento del recorrido, prácticamente llegando a Italia, en Italia también ya metidos, pues hay una sucesión de puentes y de túneles, pero los viaductos, que son pues unas construcciones que me parecían impresionantes. En definitiva, son puentes. Los programas que vemos de ingeniería, a veces dedicados a los puentes, vemos que son obras bastante complejas y que a lo mejor no nos llaman la atención, pero en un momento de la historia, cuando se empezaban a construir, pues tienen que tener determinadas características que se estudian y se ponen por práctica y se construyen los puentes. Algunos países pues presumen de tener los puentes más anchos o los puentes más altos, o una construcción muy compleja, o el puente más largo. Santa Catalina de Siena dice que Cristo es puente entre Dios y los hombres. De ahí viene la palabra pontífice, el que une, el que hace de puente entre algo, entre dos orillas, en este caso entre Dios y los hombres. Y es un poco contradictorio porque es el puente más largo que existe, puesto que ha tenido que cubrir una distancia insalvable, muy larga, no porque Dios lo hiciera así, sino porque nosotros con nuestra rebeldía le habíamos dado la espalda a Dios y nos habíamos alejado muchísimo. Dice la parábola del hijo pródigo, del capítulo 15 de San Lucas, que el hijo, cuando cobró la herencia, se fue y se marchó a un país lejano. Ese país lejano es apartarte de Dios totalmente. Tampoco hace falta irse a un país lejano, puesto que el hijo mayor estaba en casa del padre y también estaba lejos. Por lo tanto, no se trata a lo mejor de una ubicación tanto local, sino un estado del corazón. Por lo tanto, Cristo en ese sentido es el puente más largo que existe, porque ha cubierto la distancia entre Dios y el hombre que se había alejado con su rebeldía totalmente. Pero a la vez, parece un poco de acertijo, Cristo es el puente más cercano, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que tarde o temprano tenemos que cruzar. Tenemos que cruzar una orilla, el puente tenemos que cruzarlo. Por tanto, nuestra vida tiene que ser la búsqueda del puente adecuado que voy a cruzar. ¿Cuál voy a cruzar? ¿De todos los que la vida me ofrece o el mundo me ofrece? ¿Cuál puente quiero cruzar? Quiero cruzar el puente del orgullo, el puente de la fama, el puente del placer, el puente del poder o el puente de Cristo. Porque empezar a cruzar el puente de Cristo es haber llegado ya. O sea, es decir, a la vez es el puente más largo y a la vez es el puente más corto. Por eso dice el Señor que yo sé que el mandato del Padre es vida eterna y que en el momento en que hemos encontrado ese puente y nos disponemos a cruzarlo, ya estamos con Dios. Es decir, si uno empieza a cruzar un puente y ya ha llegado al otro lado, diría, pues qué pequeño es. Bueno, pues es así de misterioso, tan grande y tan pequeño a la vez, tan pequeño y tan grande. La vida del hombre está lleno de esto, ¿no? Nos encontramos con Dios
sobre todo en el misterio de Navidad, ¿no? Qué cosa más pequeña, y ahí se contiene toda la divinidad. Bueno, pues es que es así, el misterio de Dios precisamente es misterio porque no nos entra en la cabeza que algo pueda ser grande y pequeño a la vez, no en comparación con otras cosas, porque uno puede ser pequeño en comparación con algo grande y algo grande en comparación con pequeño, pero eso no es algo comparativo en Cristo, es el misterio de la divinidad y de la humanidad unidas en Jesús, que también es parte de nuestro misterio, porque nosotros tenemos pues esa debilidad humana que contemplamos en el día a día cuando la gente se muere de enfermedad o se muere de otra cosa o se rompe cualquier cosa o tiene algún tipo de contratiempo, y también contemplamos de que a pesar de esa debilidad nosotros no somos unos simples animales o unos simples seres. Nosotros tenemos alma llamada a la vida eterna. Por tanto, hay que enseñar no solo a la gente que somos máquinas perfectas y que funcionamos y que tenemos pues determinadas actitudes y cosas, sino que de verdad tenemos alma y alma inmortal, un alma inmortal que nos lleva a no morir nunca más, a resucitar con Cristo gracias a ese puente que es Él y que ha querido unirnos para siempre con Dios Padre. Presentamos nuestras súplicas al Señor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido lo que estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos Ginés y José, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Benita, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con el sacramento del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.